se enfoca esta presentación, comprender ese observatorio como una herramienta de gestión, ya que estamos hablando de lo que es la planificación. Bien, cuando nosotros pretendemos realizar, alcanzar, tal como lo han venido hablando los expositores muy brillantemente, acerca de alcanzar el desarrollo sostenible, y nos conseguimos con una realidad en las ciudades que ya muchos lo han mencionado, nos preguntamos cómo formular y poner en marcha estrategias urbanas que permitan a las ciudades transitar el camino hacia la sostenibilidad. Cuando desde la década de los 80 se comenzó a hablar de la sostenibilidad y el problema se ha venido agudizando en las ciudades, la Organización de las Naciones Unidas, como bien sabemos, propuso como una herramienta los observatorios urbanos que vino a canalizar varias de las propuestas, como eran los programas 21 y la Agenda Hábitat, y vino a establecer, vamos a decir, un espacio que sirviera de información y que sirviera para la recolección, manejo, análisis y uso de la información. Por eso, como lema de estos observatorios se encuentra una mejor información para mejores ciudades. Nosotros en América Latina tenemos muy poca experiencia sobre la conformación de estos observatorios porque quizás no le hemos dado la importancia o por cuestiones muchas veces ajenas lógicamente a lo que se quiere hacer desde los municipios, pues se ha entrabado un poco la conformación de estos observatorios. En Europa ya la tradición ha sido mucho mayor, ya se han realizado inclusive desde la década de los 90, desde la campaña de ciudades sostenibles, y se ha tomado la Agenda 21 como parte de su proceso de planificación. Esto es lo que quiero un poco exponer el día de hoy. Es decir, el proceso de planificación debe ser un proceso continuo, no debe ser no debe ser coyuntural, en un momento dado que se plantee el gobierno local, sino que tiene que ser un proceso continuo donde los distintos gobiernos locales se planteen metas a alcanzar y que esas metas se puedan ir logrando paulatinamente. Y así como me decía el expositor que antecedió, se transformen esas manchas rojas, ¿verdad?, en manchas amarillas o verdes. Ir logrando esas metas que nos proponemos. Entonces, como les decía, la experiencia en Europa es bastante enriquecedora y vale la pena por eso revisarla. Yo traigo a colación simplemente para mencionar, porque hay muchas otras, el caso del Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga, que ustedes, los que tengan curiosidad, pudieran ingresar a su página y constatar, vamos a decir, un proceso que se viene realizando desde el año 95, cuando ellos formulan por primera vez la Agenda Local 21 y la han ido reformulando, y al día de hoy la última agenda local es del año 2013 y ellos continúan revisando y reformulando, porque lógicamente las necesidades de las ciudades cambian, los requerimientos de los ciudadanos cambian, las condiciones inclusive del ambiente y de la localización de las ciudades cambian, y por eso hay que adaptar
la planificación a esos cambios y lógicamente ir actualizando la información a esos cambios y planteando las metas que sean necesarias. En este caso del Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga, que tuve la oportunidad de visitar recientemente, trabajan con el Ayuntamiento de Málaga porque es necesario no solamente, o sea, forma parte también del Ayuntamiento de Málaga porque es necesario que los gobiernos locales se involucren. En este caso nosotros estamos proponiendo desde la academia, pero lógicamente sin el apoyo o sin las relaciones que se puedan mantener con los gobiernos locales, pues esto no tiene mucho futuro. Otra de las opciones que nosotros que ustedes pueden visitar es la parte de ecociudades. Esto lo traigo a colación porque justamente en España hay una red de redes, se llama así, red de redes de municipios, ¿verdad?, que llevan a cabo las agendas locales. Hay más de 2.700 municipios que están funcionando en esa red de redes de desarrollo local sostenible. Entonces, de alguna manera, nos dejan ver todos esos avances, todos esos proyectos que van desarrollando en sus propias ciudades y se apoyan unos en la experiencia de los otros. El último ejemplo que traigo es el de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, cuyo director es Salvador Rueda, que recientemente nos visitó en la Bienal Panamericana de Quito y que estuvo exponiendo, si bien no asistí, pero me comunicaron, estuvo exponiendo muy brillantemente los proyectos, vamos a decir, basados en el urbanismo ecológico. Entonces, lógicamente, es una agencia que está también muy relacionada con lo que es el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, y llevan a cabo proyectos importantes para apoyar justamente los procesos de planificación. Los observatorios, estos observatorios lógicamente tienen que basarse en modelos urbanos sostenibles. Ya muchos de los expositores que me antecedieron han hablado suficientemente de eso. Ya de todo he sabido esos modelos. Sin embargo, esos modelos, por ejemplo, como en el propuesto por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, con un propósito donde se propone una ciudad compacta, compleja, eficiente. Eso se debe traducir lógicamente en estrategias que se deban alcanzar. Tenemos también, en el caso de Ecuador, con el Plan Nacional del Buen Vivir, la propuesta que se realice, que fue presentada en el Foro Nacional el año pasado, sobre las ciudades sostenibles, donde se habla de ciudades equitativas, inclusivas, amigables, que tienen que ver con todas las propuestas, vamos a decir, ciudades productivas, donde se promocione la innovación, el conocimiento. Sin embargo, cuando nosotros nos quedamos en estos modelos simplemente teóricos y no los traducimos a cuestiones prácticas, pues nos quedamos un poco como a la mitad del camino. Lógicamente todos tenemos esa idea, esa meta de alcanzar este tipo de ciudades. Por eso se propone dentro de vamos a decir, si los modelos de ciudad son el soporte de los observatorios, estos modelos de ciudad deben convertirse también en sistemas de indicadores. No obstante, no se trata de un solo modelo, es decir, estos modelos, nosotros podemos fijarnos en los modelos que tienen en Europa o los modelos que tienen aquí mismo en Latinoamérica, lo que se ha propuesto, por ejemplo, para Medellín o lo que se ha propuesto para Curitiba, pero nosotros tenemos que adaptarlo a nuestras propias realidades. Justamente me llamaba la atención en la exposición que me antecedió esa participación, ¿verdad?, que da lugar a tener todos esos instrumentos para planificar
y que de alguna manera se ve esa realidad, vamos a decir, se puede traducir esa realidad de Durán en una serie de indicadores que permitan planificar con éxito y llevar a cabo una gestión eficiente. No se trata entonces de modelos, de modelos únicos, se trata de modelos que nos permitan alcanzar esas ciudades que queremos. En el caso entonces considero particularmente que estos procesos de planificación deben estar, al ser unos procesos y no momentos, vamos a decir, coyunturales, pienso que el hecho de elaborar agendas que se puedan ir actualizando para las ciudades y estableciendo un sistema de indicadores sería bastante importante, porque eso permitiría ir simplemente actualizando la información y llevando a cabo estos procesos de planificación y poder traducirlos en los planes. Bien, nosotros en este momento, en el caso del observatorio, estamos revisando una serie de alternativas, ¿verdad?, de modelos exitosos donde podemos establecer cuáles son esos indicadores que permitirían evaluar y monitorear el proceso de construcción de ese camino hacia la sostenibilidad de las ciudades. Hemos evaluado, vamos a decir, muchísimos ejemplos y hemos clasificado en ámbitos temáticos que nos permiten de alguna manera establecer cuáles serían los grandes temas para esa discusión. Tenemos, lógicamente, basándonos en la Agenda Hábitat, tenemos el caso de Geociudades, que inclusive ha desarrollado un trabajo muy importante en Latinoamérica, del programa de las Naciones Unidas, donde inclusive en Ecuador ha hecho esta evaluación de algunos indicadores en Quito, Loja y Esmeraldas. Entonces, vamos a decir, hay una información bastante importante que habría que aprovechar. También tenemos en el caso de las redes de desarrollo local sostenible que les mencionaba, de estos 2.700, un poco más, de municipios españoles que han desarrollado estos indicadores. Tenemos en el caso, porque muchas veces pensamos que estos indicadores solamente nos podrían servir para planificar o que nos podrían servir como a posteriori, inclusive se ha malinterpretado el hecho de que los observatorios podrían convertirse simplemente para monitorear o para evaluar la gestión, para simplemente decir si la gestión está mal de un alcalde determinado o está bien. Sin embargo, estos indicadores nos permiten a nosotros no solo llevar a cabo la planificación, sino en algunos países del mundo inclusive se está utilizando para certificar proyectos específicos que aporten a la ciudad, evaluarlos desde el punto de vista del aporte a la ciudad. Muchas veces nosotros aquí vemos, por ejemplo, en el caso de varios de los cantones que estamos estudiando, como la proliferación de ciudadelas cerradas, por ejemplo, que no aportan a la ciudad, sino que son espacios, vamos a decir, de disfrute de los propios vecinos, pero que de alguna manera van restando a la ciudad esos espacios públicos tan necesarios. Definir dónde están ubicadas esas áreas verdes, porque, por ejemplo, un plano de esta naturaleza, que este plano está construido para Málaga, nos permite determinar dónde hace falta áreas verdes y realmente si la concentración de áreas verdes está privilegiando a un sector de la ciudad más que a otro. Esto no se trata, muchas veces hemos entendido los indicadores como una forma de competir, planificación, y que nosotros nos podamos trazar nuestras propias metas para ver si logramos. Es decir, si en el caso, por decir algo, Guayaquil, Durán tiene
X 4 metros cuadrados por habitante o lo que sea, es simplemente no llegar a sentirnos menos, vamos a decir, por esa situación, sino ir viendo cómo paulatinamente podemos ir subiendo esas áreas verdes. Y no muchas veces cuantificar las áreas verdes que no lo son, por ejemplo. A veces, inclusive para subir esos índices, nos hemos conseguido con que se aumentan, por ejemplo, los parterres, las áreas destinadas a los parterres, o espacios, vamos a decir, que realmente pudieran clasificarse, pero de una forma diferente. Es la accesibilidad de las personas a esas áreas verdes, por ejemplo. O en el caso, una de las cosas que más se ha conversado en este caso ha sido lo de la compacidad y la dispersión, cómo llegar a alcanzar la compacidad. Para nosotros poder determinar realmente qué espacios nosotros podríamos llegar a densificar más que otros espacios, necesitamos tener simplemente, primero que todo, necesitamos tener un plano donde me refleje esa compacidad absoluta, esa compacidad relativa, para ver realmente cómo se está manejando eso en un determinado territorio. No basta con decir que Guayaquil o que Durán tienen tantos habitantes por hectárea, no basta eso, porque posiblemente nosotros estamos generalizando para toda la ciudad, pero no nos estamos enfocando en la realidad propiamente dicha. Esta construcción de sistemas de indicadores nos permitirían nos permitirían ir evaluando la información, ir actualizando esa información y que todo funcionara en un espacio donde inclusive sea de libre acceso, como es en muchos países, de libre acceso a la población, para ver en qué estado va su ciudad y que de alguna manera le sirva a la misma población para monitorear la gestión de sus alcaldes, de sus gobiernos locales. En el caso del Observatorio Urbano y Territorial para los cantones de Guayaquil, Durán, Daule y San Borondón, nos estamos entonces planteando toda esta situación. Quiere servir ese observatorio como un centro permanente de monitoreo, pero no para monitorear, no para que nosotros seamos, vamos a decir, las personas que llevemos a cabo el observatorio, no fungir como jueces de lo que está sucediendo, sino que simplemente la academia pueda aportar a lo que es los gobiernos locales, pueda aportar su experticia, su conocimiento, que se pueda recopilar toda la información y se pueda concentrar en un centro de documentación que, si en este momento se está planteando el plan de ordenamiento territorial para Durán, posiblemente a lo mejor dentro de 2 años, 3 años, nos damos cuenta que la dinámica ha sobrepasado esas expectativas que habíamos tenido con ese plan y podamos de alguna manera contar con información ya actualizada y sistematizada que se pueda considerar. E inclusive georreferenciar, hoy en día es importantísimo esa parte, llegar a georreferenciar todos esos datos para poder poder inclusive solapar la información y poder cruzar, por ejemplo, en un momento determinado, poder cruzar qué sectores tienen mayor déficit de vivienda, con aquellos sectores que a lo mejor tienen menos espacios verdes, menos espacios públicos, y poder realmente establecer lo que son esas herramientas para la planificación. Bueno, esto es básicamente pues el propósito que tiene adelante el observatorio. Es un centro permanente de información sistemática, monitoreo y evaluación de las condiciones de desarrollo sostenible, que debe estimular la participación ciudadana. Cuando una ciudadanía conoce cómo es la realidad de sus ciudades,
se siente motivado a participar, a contribuir, a dar soluciones inclusive que puedan servir para esa planificación. Y lógicamente sea referente para la gestión pública en la formulación de políticas, programas, planes y proyectos. Estamos en este momento pues construyendo ese observatorio con todo, estamos tratando de establecer cuál es la estructura. No se nota mucho allí, pero estamos tratando de establecer un poco la estructura que va a tener ese observatorio y cómo se va a alimentar de los sistemas de indicadores e inclusive de proyectos ya realizados y que se puedan plantear desde la academia. En este caso, pues ya hemos planteado, ya inclusive con la revisión de la información, de esas experiencias que les contaba, y la revisión, lógicamente, de toda la experiencia que tiene Ecuador en cuanto a sistemas de información. Ecuador tiene, lógicamente, los datos más importantes o los que están registrados provienen del Instituto Nacional de Estadística, pero hay otros sistemas como el Sistema Nacional de Información o el Sistema Integrado de información social, que tienen una serie de datos muy importantes, lógicamente. Pero ¿qué ha pasado en este arqueo de la información? Que nos hemos encontrado con que muchos de los datos están a nivel general, inclusive están a nivel provincial o a nivel cantonal. Pero para llevar a cabo una herramienta de planificación es necesario que podamos concentrar los esfuerzos y podamos acercar la lupa y concretar en cada espacio. Hemos llegado ya en esta propuesta que tenemos del observatorio a destacar cuáles son los temas que se deben abordar en el caso específico del observatorio. La idea es que se alimente de proyectos ya realizados, como en el caso de esta información georreferenciada por uno de los profesores de allá de la universidad, y estamos levantando todo lo que son, vamos a decir, recopilando toda esa información y plasmándola en los planos que nos permita a nosotros tener una información general de lo que son los 4 cantones. En este caso pues tenemos las áreas protegidas, eso ya es trabajo, vamos a decir, del observatorio, tomando en consideración las diferentes fuentes encontradas, o por ejemplo un aspecto importantísimo en este caso a considerar el ámbito de actuación es cómo se han ido talando, por ejemplo, los manglares, cómo se han ido ocupando los esteros. Es decir, Guayaquil y su área de influencia, que son estos 3 cantones, están en una situación muy especial desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista ambiental, que es importantísimo considerar. O sea, el aspecto de la biodiversidad urbana, las amenazas, por ejemplo, por inundaciones, y casos específicos estamos levantando todo lo que es la información que se tiene sobre los aspectos, la información que tienen las alcaldías y que tienen los distintos investigadores sobre este aspecto. Y la idea es que podamos nosotros llegar a cuantificar y llegar a organizar esta información, a sistematizarla y poder ir actualizando de manera que ofrecerla a los municipios para que su gestión, vamos a decir, se haga sobre información actualizada y que, vamos a decir, no se vaya a perder, vamos a decir, perder esfuerzo quizás en esta búsqueda de información. Bueno, ya para concretar, pensamos entonces que el caso de los observatorios sería una oportunidad para como herramienta para la gestión, y consideramos que en este caso pues esta herramienta de gestión necesita, por supuesto, del compromiso político, porque como lo mencionaba, es muy importante, lógicamente, los que están ejerciendo esa función de la gestión. Muchas gracias.